Si quieres una imagen del futuro, imagina una bota estampada en la cara de un ser humano, eternamente. En las últimas décadas, la popularidad de los escritos de George Orwell ha aumentado significativamente, y con razón. Las sociedades contemporáneas se están volviendo cada vez más similares a la distopía que representa su novela, 1984. Muchos piensan que la novela de Orwell es profética debido a la vigilancia masiva, el uso incesante de propaganda, la guerra perpetua, la manipulación del lenguaje o el culto a la personalidad que rodea a los líderes políticos. Aunque Occidente sigue siendo más libre que la sociedad distópica de 1984, la creciente concentración de poder en manos de políticos y burócratas no es una buena noticia para aquellos que defienden una sociedad libre. Orwell tenía la creencia de que el totalitarismo que representaba en su obra era una posibilidad evidente para Occidente, incluso llegando a sugerir que podría ser inevitable. Según él, es muy probable que estemos entrando en una época de regímenes dictatoriales. En este video, discutiremos la razón detrás del pesimismo de Orwell, enfocándonos en dos tendencias que aumentan la probabilidad de un futuro totalitario: el movimiento hacia el colectivismo y el crecimiento del hedonismo. Después, comparamos las perspectivas de Orwell con las de Aldous Huxley, otro escritor de cuentos distópicos. El colectivismo es una doctrina central de varias ideologías que prioriza los objetivos de un colectivo, como un Estado, una nación, una clase socioeconómica, un grupo étnico o una sociedad, sobre los objetivos individuales. El fascismo, el comunismo, el nacionalismo y el socialismo son ideologías que se caracterizan por ser colectivistas. Orwell creía que la adopción generalizada de una mentalidad colectivista era una condición previa al surgimiento del totalitarismo. Pues si todos los países totalitarios del siglo XX se organizaron bajo alguna forma de ideología colectivista. El comunismo en la Unión Soviética y China, el fascismo en Alemania e Italia. Dado que Orwell era izquierdista, crítico del capitalismo y socialista, su perspectiva sobre la conexión entre el totalitarismo y el colectivismo ha resultado desconcertante. ¿Cómo es posible que alguien que apoyaba el socialismo, una ideología colectivista, pudiera escribir una novela distópica que describe de manera tan terrible a una sociedad colectivista? Para comprender su postura, es importante comprender que Orwell no vio al capitalismo como un sistema viable. Él afirma que aunque no es seguro que el socialismo sea superior en todos los aspectos al capitalismo, sí es cierto que puede solucionar los problemas de producción y consumo. Orwell, como muchos otros izquierdistas de su época, creía que el capitalismo estaba en su lecho de muerte y que pronto sería reemplazado por algún tipo de colectivismo. Él creía que esto era inevitable. Orwell se enfrentó al dilema de qué tipo de colectivismo se instauraría en su lugar. La cuestión real radica en si el capitalismo actualmente condenado debe ser reemplazado por la oligarquía o por la verdadera democracia. Orwell tenía la expectativa de que el socialismo democrático surgiera en Occidente después de la caída del capitalismo. Los socialistas demócratas, como Orwell, abogaron por una economía de planificación centralizada, la nacionalización de todas las principales industrias y una reducción radical de la desigualdad de riqueza. Además, eran fervientes defensores de las libertades civiles, como la libertad de expresión y reunión, y esperaban que pudieran sobrevivir en una sociedad que limitaría en gran medida las libertades económicas. Sin embargo, Orwell y otros socialistas se enfrentaron al problema de que no había ejemplos previos o actuales de cualquier nación que hubiera adoptado con éxito el socialismo democrático. Además, cuando un gobierno libera a una población de su libertad económica, tiende a seguir la destrucción de la libertad civil. Para mantener el poder mientras socava parásitamente la riqueza y los recursos de una población, un gobierno debe limitar su capacidad para hablar y protestar, ya que una economía de planificación centralizada está plagada de corrupción, desperdicio y mala gestión. Todos los países que habían adoptado el colectivismo en la primera mitad del siglo XX, como la Alemania nazi y la Rusia soviética, adoptaron lo que Orwell llamó
colectivismo oligárquico en lugar del socialismo democrático, lo que empeoró las cosas. El colectivismo oligárquico es un sistema totalitario en el que unos pocos individuos de élite, disfrazados de una ideología colectivista, utilizan la fuerza y el engaño para centralizar el poder. Después de tomar el poder, estos oligarcas privan a sus ciudadanos, no solo de sus libertades económicas, lo cual fue apoyado por socialistas como Orwell, sino también de sus libertades civiles. Orwell se preocupaba por la posibilidad de que Occidente sucumbiera al colectivismo oligárquico después de la desaparición del capitalismo. Una de las principales razones de este miedo fue su reconocimiento de que el hedonismo estaba en aumento en Occidente. Según Orwell, una población hedonista es una población madura para que los totalitarios la acepten. El hedonismo es una perspectiva ética que sostiene que el objetivo final de la vida debe ser maximizar el placer y reducir el dolor y la incomodidad. Orwell pensaba que muchas personas estaban organizando sus vidas de manera hedonista en un Occidente cada vez más urbano y consumista. Según Orwell, un estilo de vida hedonista debilita a las personas, las hace débiles e incapaces. Cree que cualquier grupo que se someta al hedonismo debe convertirse en alimento fácil para sus enemigos ideológicos. El enemigo verdadero no es el que disfruta del placer, sino el que lo defiende, y el primero se considera vulnerable frente al segundo. Desde la muerte de Orwell en 1950, nos hemos vuelto más hedonistas y la mayoría de la gente ha sido adoctrinada para aceptar el colectivismo de una manera u otra. Sin embargo, esto no ha llevado a la consolidación permanente del colectivismo oligárquico. En cambio, el autor de Brave New World, otra famosa novela distópica del siglo XX, Aldous Huxley, puede haber tenido una mejor comprensión de cómo las sociedades occidentales se esclavizarían a finales del siglo XX. Aunque Huxley y Orwell eran antihedonistas, su aversión al hedonismo no era la misma que la de Orwell. La principal preocupación de Huxley era que el hedonismo pudiera usarse como una herramienta efectiva para oprimir en una sociedad porque las personas renunciarían voluntariamente a la libertad siempre y cuando se satisfacieran sus deseos de placer y consumo. La persuasión y el condicionamiento, en lugar de la fuerza coercitiva, tendrán un control extremo sobre una sociedad si está estructurada de manera que las personas puedan dedicar gran parte de su tiempo a perseguir placeres, satisfacer los deseos materiales e incluso drogarse para escapar de la realidad. Bajo estas circunstancias, la mayoría de las personas no se darán cuenta de las cadenas de servidumbre que se aferran gradualmente a su alrededor. Como menciona Huxley en Brave New World, las distracciones constantes de la naturaleza más fascinante se utilizan con la intención de evitar que las personas presten demasiada atención a las realidades sociales y políticas. Orwell temía que nuestra cultura se convirtiera en una de cautiverio. Huxley temía que nuestra cultura se convirtiera en banal. En 1984, el dolor se utiliza para controlar a las personas. En Brave New World, el placer los controla. En pocas palabras, Orwell temía que nuestras preocupaciones nos arruinarían. Huxley temía que nuestros deseos nos arruinarían. Parece que Occidente está en una situación similar a la que Huxley temía. Las distracciones están inundando nuestra sociedad. La mayoría de las personas pasan más tiempo mirando las pantallas que interactuando con personas reales, y toman píldoras recetadas o automedicadas con alcohol, y las drogas ilegales se han convertido en un modo normal para hacer frente a cualquier forma de angustia. La mayoría de las personas siguen creyendo que Occidente es libre, pero no lo es. Muchos aceptan su falta de libertad y adoran a la sociedad que ha hecho posible su estilo de vida hedonista a través de interminables distracciones y la fácil disponibilidad de experiencias placenteras y distractivas. Estamos en una etapa transitoria que crea las condiciones ideales para que un régimen más cruel tome el control e imponga su voluntad en una sociedad compuesta por hombres y mujeres débiles y apáticos. Es incierto saber si Orwell estaba en lo correcto, pero los primeros años de esta década han demostrado que si hay una crisis social, la mayoría de la gente aceptará el totalitarismo más brutal que Orwell temía.
Quizás una crisis social más significativa es lo que falta para llevarnos permanentemente al mundo distópico que representó Orwell en su novela 1984.